formule. Sí. ¿Ah? Buenos días, siendo las 10 de la mañana, quisiéramos saludarlos y darle la bienvenida a nombre del Ministerio del Medio Ambiente a este webinar de la consulta ciudadana del anteproyecto de la revisión del Decreto Supremo número 90, norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a la descarga de residuos líquidos, aguas marinas y continentales superficiales. Nos reencontramos realizando esta cuarta actividad del proceso de consulta ciudadana que les he comentado. Y en el marco de este proceso, este webinar va a quedar grabado para que posteriormente otras personas que no pudieron acompañarnos hoy puedan acceder a él y puedan a través de esa información poder realizar posteriormente sus consultas, observaciones a través de la página web del Ministerio del Medio Ambiente que ha destinado especialmente, que lo vamos a comentar después, es consultasiudadanas.cl, Ministerio del Medio Ambiente. La actividad de hoy contempla la siguiente estructura. En un primer punto vamos a explicar el contexto de la actividad y el plan de participación que está asociado a esta consulta ciudadana. En segundo lugar, nos va a acompañar explicándonos el instrumento regulatorio la profesional jefa del Departamento de Ecosistemas Acuáticos del Ministerio del Medio Ambiente, Amerindia Jaramillo. Y finalmente vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas que va a estar coordinado y moderado por Amerindia Jaramillo y que va a contar con la participación de Verónica Droppelman, profesional del Departamento de Ecosistemas Acuáticos de este ministerio, y el profesional Federico Díaz, del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental. Dicho lo anterior, quisiera comentarles que en esta presentación, comentarles muy brevemente que los plazos de proceso de esta consulta pública son 60 días hábiles y 87 corridos. Y este proceso se inició el 1 de febrero de este año y termina el 26 de abril del 2021. Señalarles que nos encontramos, y les reitero, en el cuarto instancia webinar que se ha confeccionado y diseñado como un instrumento de participación y consulta pública para que ustedes puedan, a través de estas actividades, hacer observaciones, comentarios, preguntas y respuestas. Y en función de aquello, quisiéramos comenzar enseñándoles o visionando un video que el Ministerio del Medio Ambiente y el Departamento de Ciudadanía ha preparado. Ella es Laura, vecina de Don Genaro, quien está arreglando la bicicleta de Don Jaime, presidente de la Junta de Vecinos y padre de Janet, quien tiene 2 hijos que van a la escuela del barrio, donde venden números de rifa a Sandra, que le gusta ir a la plaza, donde está el jardinero Alberto, quien habla de fútbol con Doña Filomena, quien aprovecha de regar la huerta comunitaria que está junto a la multicancha, donde juega Alexandra, la promesa del equipo de los chicos. Todos ellos se están organizando para tener su propia ciclovía y poder ir a la escuela o al trabajo en bicicleta y hacer ejercicio en comunidad. Lo que acabas de ver es una comunidad organizada por un objetivo común. Esto es participación ciudadana.
¿Sabías que gracias a la participación ciudadana, muchas familias han logrado la construcción de sus casas? ¿O que muchas actividades artísticas y fiestas populares nacieron gracias a vecinos organizados? La fe mueve montañas. La participación ciudadana cambia la historia. Y lo mejor de todo es que la participación ciudadana es un derecho que está garantizado por ley. Y hay muchas instancias donde puedes ejercer ese derecho, como las consultas ciudadanas, que buscan incorporar tu opinión en planes, programas o proyectos, por ejemplo, de temas medioambientales. En el Ministerio del Medio Ambiente creemos que tu participación es vital y constantemente estamos realizando procesos de consultas ciudadanas. ¿Y sabes cómo participar? La primera etapa es la elaboración del anteproyecto, que luego pasa a la instancia de consulta ciudadana, donde puedes hacer tus aportes que son considerados en la redacción del proyecto definitivo. Te invitamos a conocer y participar en las consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente. Y puedes hacerlo desde tu casa, lugar de trabajo o teléfono móvil, ingresando a consultasciudadanas.mma.gov.cl y te garantizamos que respondemos todas las observaciones. También puedes participar en las reuniones informativas o entregando el formulario de observaciones en la Seremi del Medio Ambiente. Ejercer nuestros derechos a participar permite mejorar las políticas públicas, recogiendo de manera directa las inquietudes y propuestas de toda la ciudadanía. Participación ciudadana, Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, tal como comentábamos con este video de introducción, el objetivo es poder extenderle la invitación en el marco de esta consulta a la participación y a que puedan hacer sus observaciones como personas naturales o jurídicas en los canales que se han provisto para esta actividad. Tenemos nuestra plataforma electrónica y estamos intencionando que ustedes puedan participar, hacer observaciones de consulta a través de este canal que es Consulta Ciudadana MMA.gov.cl. En el marco de la pandemia se hace imprescindible, a pesar de las dificultades, poder recoger vuestras opiniones. En segundo lugar, y como comentaba también en el video, tenemos las oficinas de parte de las distintas subsecretarías y las secretarías regionales ministeriales. En este marco, los pasos a seguir para realizar observaciones a través de nuestro portal consultaciudadanas.mma.gov.cl las podemos visualizar, son de la siguiente manera. Usted debe ingresar a este portal, hacer clic en ver consultas. Cuando usted ingrese podrá elegir acceder a la consulta que es de su interés y en el cual usted quiere interiorizarse y hacer observaciones, y podrá, en primer lugar, en el extremo inferior, descargar el documento en consulta. O, en su contrario, puede ir al expediente y acceder al expediente o documentos que estén destacados en él. Posteriormente, también usted podrá ingresar en el banner que señala ingrese observaciones aquí. Y una vez que ingrese ahí, usted tendrá que identificarse. Podrá ser como persona jurídica, persona natural u organizaciones de la sociedad civil. Puede ingresarlo a través de con clave única, si usted cuenta con clave única, o puede hacerlo sin clave única. Lo importante es que una vez que esté registrado pueda hacer observaciones generales al documento que está en consulta pública. Segundo, puede hacer observaciones específicas, para eso hay un detalle y usted podrá encontrarlas en el portal. Y además podrá enviar documentos con antecedentes u observaciones que acompañen a esta observación. En este caso, el sistema permite una amplia variedad de formatos, PDF, Word, puede ingresar también a archivos comprimidos, y es un documento que se puede ingresar. Sus observaciones, si fueron correctamente enviadas,
aparecerán en el mensaje como enviada exitosamente, pudiendo imprimir además la observación que usted ha hecho. Del mismo modo, su observación quedará publicada en la plataforma, y una vez verificada la admisibilidad, que nos puede tomar 24 a 48 horas, nosotros le enviaremos una confirmación de admisión o de no admisión. Les queremos recordar que nuestro plan de participación que se ha diseñado para el anteproyecto de la revisión del Decreto Supremo número 90 ha contemplado actividades desde el 31 de marzo, el 7 de abril y el 14 de abril. Y nos encontramos hoy día en la actividad webinar abierto a todo público de cierre de actividades. Cierre de actividades como webinar, pero hasta el 26 de abril sigue disponible a través del portal de consultaspúblicas.mma.gov.cl para que ustedes puedan hacer observaciones. Las observaciones recibidas durante etapa de consulta serán analizadas para ser consideradas en su pertinencia. Y queremos señalarles y poder señalar también que serán publicadas en su plataforma de consulta del Ministerio del Medio Ambiente 45 días hábiles posteriores a la fecha de cierre del proceso, que es este día 26. El texto definitivo de la norma será igualmente publicada en el expediente público de la norma y estará disponible en la página de consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cómo vamos a trabajar hoy? Y eso sería importante en este desarrollo de este webinar. Podemos utilizar chatear para saludar, señalarnos desde dónde están, informarnos quizás de dificultades técnicas o realizar comentarios generales en el desarrollo de esta actividad. Sugerimos que puedan hacer las preguntas y respuestas en la sección preguntas y respuestas que está en el extremo inferior derecho de su pantalla. Pueden realizar las consultas específicas. Preferimos ahí porque ahí podemos tener una mejor comunicación y un mejor detalle de las preguntas y respuestas que nos están haciendo sobre el evento y específicamente el documento en consulta. Podrá también realizar preguntas por escrito en cualquier momento de la actividad. Este evento, como ya les anticipé, está siendo grabado y usted podrá acceder o estar posteriormente en la página consultaciudadanas.mma.gov.cl. Eso sería por mi parte mi presentación. Voy a dejar de compartir y daría la palabra en este momento a Amerindia Jaramillo, jefa del Departamento de Ecosistemas Acuáticos, quien les presentará el instrumento en consulta. Eduardo, buenos días. Buenos días también a todas y a todos las personas que están conectadas. Tenemos alrededor de 240 personas conectadas hoy día. ¿Me puedes indicar si se ve? Un segundito. Todavía no. Ahora se está viendo. Ahora sí. Sí, dame un segundo. Voy a ponerlo en modo presentación. ¿Me comentas? Súper. Voy a minimizar las personas. Ahí estamos, Eduardo. ¿Me avisas, por favor, Eduardo, cuando estemos más o menos en el tiempo para que tengamos luego la sección de preguntas en extenso? Muy bien. Gracias. Bueno, como decíamos antes, Eduardo lo expresó muy bien, estamos en el proceso de consulta pública del anteproyecto de la revisión de la norma de emisión de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales, llamado, conocido como Decreto Supremo 90, es una regulación que se publica y entra en vigencia el año 2001. Estamos en etapa de anteproyecto, es decir, el Ministerio de Medio Ambiente publica esta propuesta de normativa de modificación o de revisión de esta normativa, y entonces estamos en esta etapa en que esperamos recibir las observaciones de tanto de las personas naturales como jurídicas que tengan antecedentes que quieran aportar a robustecer este proceso regulatorio. Vamos entonces con el temario de hoy día, y lo primero es que vamos a hablar respecto al proceso de revisión en términos más bien administrativos, en qué consiste la norma que está vigente hoy en día. Luego las principales modificaciones de la norma y finalmente los próximos pasos en la elaboración de esta regulación.
En términos generales, y esto lo hemos mencionado en otros webinars anteriores y queremos volver a recalcarlo, las normas o el tipo de regulaciones que se generan para el control de la calidad de las aguas se dividen en normas de emisión, que es el tipo de normativa que vamos a analizar hoy día y que está en proceso de revisión. Estas normas de emisión limitan las emisiones de contaminantes, es decir, se miden en el efluente de la fuente emisora y tienen por objetivo la protección tanto de la salud humana como del medio ambiente y los ecosistemas, es decir, la preservación de la naturaleza. Son normas de alcance nacional, como el Decreto Supremo 90. Existen también las normas de calidad ambiental, y en el caso de las normas de calidad ambiental existen dos tipos de normas de calidad ambiental, primarias y secundarias. En el caso de las normas primarias, en el caso de las normas de calidad en general, estas se regulan o se miden en el cuerpo de agua, es decir, en el ambiente, en el río, en el lago, en el estuario, en el mar. Y entonces limitan concentraciones ambientales, ya no emisiones, es decir, no concentraciones en descarga, sino concentraciones en el ambiente, y se diferencian las normas primarias de las secundarias porque las primeras buscan proteger la salud de la población y las segundas proteger el medio ambiente. Este tipo de regulaciones, al excederse o estar cercanas a excederse, generan planes de prevención o planes de descontaminación en el caso de estar excedidas. Chile y el Ministerio está elaborando hoy día su primer plan de descontaminación para ecosistemas acuáticos, que es el plan de descontaminación de la cuenca del lago Villarrica, en una norma que está vigente desde el año 2013. Y entonces en esta etapa, cuando se elaboran este tipo de planes, es que se establecen medidas exigibles o vinculantes a los regulados. En el caso de las normas de emisión, como las veíamos antes, estas normas de emisión son exigibles entonces también a los regulados en particular, fuentes emisoras caracterizadas y que tienen que cumplir con esta regulación. Vamos ahora en particular al proceso de revisión de esta norma. Esta norma de emisión que está vigente, decíamos, desde el año 2001, ¿en qué consiste esta regulación? Tiene por objetivo mejorar sustancialmente la calidad ambiental de las aguas del país para que mantengan o alcancen condiciones de ambientes libres de contaminación. La norma tiene un alcance nacional, es decir, aplica a todos los rubros productivos del país y también a, por ejemplo, la generación o producción de agua potable, al tratamiento de residuos líquidos domiciliarios, no solamente aquellos de emisiones de actividades o de rubros productivos como tal. Regula 865 fuentes emisoras a nivel nacional. Desde su diseño antes del año 2001 tuvo una lógica preventiva, es decir, reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales, tifus y hepatitis A por exposición de la población a altas concentraciones de ciertos parámetros o contaminantes en las aguas. La regulación considera distintos niveles de emisión por tipo de cuerpo de agua receptor, tanto mar, ríos y lagos. Regula 36 parámetros físico-químicos que van desde nutrientes, metales, parámetros orgánicos, entre otros. Y como vemos en la figura de la derecha, hemos dividido el país en 5 zonas distintas, y esta zona C, que va desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, las principales cargas emitidas en esta zona dicen relación con nutrientes, tanto por fuentes de tipo difuso, agricultura, ganadería, forestación, como también por fuentes emisoras puntuales en que hay escaso tratamiento de nutrientes. Y en el caso de la zona D, es una zona que también reporta altas concentraciones. Esta zona va desde la región de la Araucanía hasta la región de los lagos, altas concentraciones de sulfatos y sulfuros. Vemos acá a la derecha también cómo se distribuyen en porcentaje y en frecuencia la cantidad de fuentes emisoras que hoy día están reguladas por esta norma. Vemos entonces que la mayor cantidad de fuentes, y también lo muestran los números cuando estamos hablando de carga de contaminantes de parámetros al día, están en la zona C, es decir, con alrededor de un 38% de las fuentes de todo el país, y la zona D, estas dos zonas, con alrededor de un 46% de las fuentes emisoras de todo el país. ¿Cuál es el contexto actual respecto al tratamiento de residuos líquidos en el país? La OCDE nos ha dicho
tanto en la evaluación de desempeño ambiental del 2005 como en la evaluación de desempeño ambiental del 2016, que el tratamiento en Chile existe un limitado tratamiento terciario de las aguas, que las emisiones difusas son relevantes, principalmente respecto a ciertas áreas en que hay cultivos agroforestales, nutrientes relacionados a la fertilización de predios agrícolas y ganaderos, lo que está generando entonces eutroficación acelerada de lagunas costeras, es decir, mayor carga de nutrientes con efectos ambientales y también respecto a salud humana, principalmente en lagunas costeras, humedales y estuarios. Respecto a estudios de sistematización de información relacionada a tratamiento de aguas, un estudio publicado el año 2018, menciona que se requiere y recomienda aumentar las inversiones respecto al tratamiento de aguas servidas, principalmente en zonas rurales en que aún el tratamiento es limitado, y que alrededor del 63% de la población rural aún vierte sus aguas sus aguas servidas en fosas sépticas y un 13% en letrina. Los objetivos de desarrollo sostenible, el 6 en particular, que se refiere a agua, pero muchos otros 3 objetivos de desarrollo sostenible relacionados a la buena mantención de la calidad de las aguas, nos hablan de que no solo debemos poner foco en el acceso al agua potable, al saneamiento y a la higiene, sino también en el control de la calidad de aguas en cuerpos de agua, es decir, las fuentes de agua que nos proveen agua para distintos usos productivos relacionados a salud humana, potabilización, a saneamiento, pero también que son muy importantes para la mantención de los ecosistemas en el tiempo, para la mantención de la biodiversidad per se, pero también son sustento para el desarrollo de actividades antrópicas en el futuro. Otro estudio del doctor Pizarro del 2015 nos habla, y colaboradores del 2015 nos habla de que en Chile la concentración de nitrógeno y fósforo se ha incrementado a tasas crecientes en la zona centro y sur de Chile. El estudio se enfoca en las cuencas del río Rapel, Maule, Biobío, Bueno, Imperial y Valdivia. Por lo tanto, desde esta lógica preventiva que tuvo el decreto publicado en el 2001, ¿qué ha pasado en estos 20 años? Existe la necesidad y existe la disponibilidad de mejores tecnologías disponibles para el tratamiento de aguas residuales que en Chile no se han implementado ampliamente. También la aplicación de la norma nos ha permitido detectar que hay oportunidades de mejora que son necesarias de abordar respecto al tratamiento de aguas servidas, de aguas residuales industriales. Además existe mayor información de la relevancia ecológica y económica de proteger estos ecosistemas frágiles y claves como son los humedales costeros, estuarios, fiordos. Más recientemente tenemos bastante información de la relevancia de los fiordos, de los efectos sinérgicos que se van generando en estos ecosistemas frágiles, producto de las cargas de parámetros, no solo por fuentes puntuales, sino también por fuentes difusas, y a esto se suman los efectos del cambio climático, aumento de temperaturas, disminución de precipitaciones en estas zonas. Por lo tanto, no podemos como Estado desconocer la mayor información que existe en estos sistemas, y por lo tanto es necesario y es urgente la revisión de esta regulación para que se adecue a estos estándares. Y entonces, las normas de emisión en general tienen procesos de revisión que están regulados por el Decreto Supremo 38 del Ministerio de Medio Ambiente, que en su artículo 39 detalla que se deben tener en consideración, disculpen, que se deben tener en consideración para la dictación de estas normas en revisión los antecedentes que se consideraron en su etapa inicial, es decir, el 2001, el año 2000 anterior. También se debe tener en consideración el nivel de cumplimiento actual de la norma vigente, es decir, cuántas fuentes están cumpliendo la regulación, cuál es el nivel de tratamiento actual que tienen las aguas. El cambio, como decíamos antes, nos referíamos al cambio climático, nos referíamos también a las cargas mayores de contaminantes en ciertos ecosistemas, los cambios en las condiciones ambientales y los resultados de investigaciones científicas que aporten con antecedentes en este proceso. De la revisión que hemos comenzado, de las observaciones del proceso de consulta pública, hay bastantes observaciones. Hasta hoy día en la mañana habían 22 observaciones. Parte importante de esas observaciones son de centros de investigación, investigadores que representan a centros de investigación, y por lo tanto, de las personas que están conectadas hoy día, invitamos también a las ONG, a grupos de la sociedad civil organizada,
a que entreguen observaciones en el proceso. Al final vamos a ver que todavía nos quedan 6 días para recibir observaciones, y los invitamos también a que si existen consultas que no tienen que ver necesariamente con el anteproyecto, pero que ustedes quieren plasmar, que por favor lo hagan a través de la página de consultas ciudadanas, porque tal como mencionaba Eduardo antes, todas las consultas que lleguen en este proceso por esos canales formales deben ser adecuadamente respondidas por el Ministerio de Medio Ambiente, con un énfasis técnico en la respuesta, pero también deben ser, si es que es pertinente, incorporadas en el proyecto definitivo. Por lo tanto, esta etapa nos ayuda mucho a robustecer el anteproyecto con la forma que tuvo en el momento de la publicación de la consulta. Volvemos entonces al objetivo de la norma, solo para recordarlo. Busca prevenir la contaminación de las aguas marinas y continentales superficiales mediante el control de contaminantes asociados a residuos líquidos en estos cuerpos que se descargan en estos cuerpos de agua. Y con lo anterior se espera que las aguas superficiales mantengan o alcancen la condición de ambientes libres de contaminación, de conformidad con la Constitución vigente y con las leyes de la República. Este es el proceso, un resumen del proceso de revisión de esta norma. La norma se publicó el año 2001, entró en vigencia el año 2001. Se inició el año 2006 un proceso de revisión similar a este. Se llevó un anteproyecto a consulta pública, anteproyecto que nosotros estamos considerando también en esta nueva versión de anteproyecto. Es decir, el anteproyecto que está en consulta desde enero de este año no puede tener un estándar regulatorio menor al anteproyecto que se publicó el año 2010, porque han pasado 10 años desde ese momento. El anteproyecto se sometió a consulta pública entre marzo y junio del 2010. Ahí teníamos un reglamento de normas distinto en ese periodo, pero igual se sometió a consulta pública. Fue enviado a Consejo de Ministros, se discutió en el Consejo de Ministros, pero finalmente, y aquí no voy a entrar en todos estos detalles, se derivó a firma de los ministros, finalmente no se firmó, y por lo tanto nos encontramos en el año 2020 con la necesidad de promulgar, es decir, tener finalmente esta regulación revisada, pero también con la inquietud y la necesidad de que a 10 años de ese proceso de consulta pública, el Ministerio volviera a lanzar este proceso, publicara el anteproyecto, abriéramos qué era lo que estaba diseñando el Ministerio con los otros órganos públicos sectoriales involucrados como parte del comité operativo de esta norma, y entonces se pone a disposición de la comunidad para consulta pública el 30 de enero de este año, este anteproyecto del que vamos a conversar más adelante. Aquí está explicado en términos más legales, lo mismo que yo les expliqué antes. Y entonces vamos a la parte central de la presentación, que dice relación con las modificaciones que se están proponiendo a esta norma de emisión y la justificación de esas modificaciones. Son 7 modificaciones más importantes. El decreto tiene varias modificaciones más que están en el cuerpo del mismo, pero quisimos enfocarnos en estas 7, las hemos discutido en webinars anteriores. Y ahora vamos, en este webinar en particular, la idea es volver a refrescar estas modificaciones, a mencionarlas nuevamente, pero dar un periodo mayor para responder las preguntas que ustedes están dejando en el chat de preguntas y respuestas, como lo solicitó Eduardo al comienzo, porque nos ha ocurrido en ocasiones anteriores que nos quedamos con muchas preguntas pendientes, entonces vamos a enfocar toda la segunda sección en responder a las preguntas que ustedes nos planteen en ese chat. Entonces vamos con las modificaciones más relevantes. La primera tiene que ver con la protección y un foco especial a la protección de ecosistemas de estuarios. Hoy día existen 31 fuentes emisoras que vierten sus aguas arriba o en el mismo estuario. Por ejemplo, vemos aquí el Santuario de la Naturaleza Río Carampangui en la región de Biobío, y aquí en rojo marcada una de las fuentes emisoras que está regulada por este decreto, y que hoy día esas fuentes emisoras están cumpliendo principalmente tabla 1 o tabla 2 del decreto, que corresponden a aquellas concentraciones relacionadas a ecosistemas fluviales, a ríos, y por lo tanto entonces no es que estas fuentes estén desreguladas actualmente, es decir, tienen un límite máximo de emisión, pero lo que hace esta revisión es hacer más estrictos esos límites máximos de emisión para estas fuentes en particular que están
virtiendo sus aguas a estuarios. Acá vemos un estuario que para nosotros en la zona central, la región metropolitana, es bastante conocido, Santuario de la Naturaleza Río Maipo, que también tiene emisiones que hoy día descargan en este ecosistema de estuario. Estos ecosistemas no solo son relevantes en términos de biodiversidad, es decir, son ecosistemas bastante muy productivos, vamos a ver unos datos más adelante, sino que también son relevantes porque en los estuarios de Chile, identificados en estudios del Ministerio de Medio Ambiente con apoyo de la Directemar, se identifican que alrededor de un 45% de las caletas de pescadores artesanales se localizan en estos estuarios. Por lo tanto, no solamente la reducción o el control de ciertos contaminantes va a generar un beneficio en términos de protección del ecosistema per se, de manera de conservar el valor intrínseco de esta biodiversidad, sino que también generan beneficios económicos a las comunidades que viven en torno a los estuarios. Acá te ponemos un ejemplo que es finalmente un indicador que es relacionado a caletas de pescadores artesanales localizados en estos sistemas, pero también vemos, y lo podemos ver en el Santuario de la Naturaleza del Río Maipo, cómo estas áreas nos proveen de beneficios relacionados a la recreación, en otras ocasiones al turismo, en estas situaciones de pandemia y en que estamos todos en las casas cuidándonos, el contacto con la naturaleza y una naturaleza con ecosistemas con buena salud ambiental es fundamental también porque genera otros beneficios relacionados. Lo decíamos antes y entonces la norma incorpora, esta revisión de la norma incorpora una definición de estuarios específica. No voy a leer la definición, pero hablamos de estas zonas de transición entre tierra y mar que tienen influencias tanto de las aguas continentales que vienen desde las cuencas aportantes como de las aguas saladas, marinas y salobres que vienen desde el mar. Hay distintos tipos de estuario, por sus características diferenciadas tienen más o menos capacidad de dilución, y entonces acá al costado derecho vemos las 31 fuentes que hoy día están localizadas en estuario. Parte importante de estas son plantas de tratamiento de aguas servidas, y otra parte importante son aquellas fuentes relacionadas al rubro pesca y acuicultura. Siempre hablando de fuentes puntuales. Decíamos antes también que los ecosistemas de estuarios son sistemas de los más productivos del planeta, albergan y son hábitats de especies de alto valor comercial, también de especies de alto valor ecosistémico en términos de biodiversidad. Todas estas especies dependen de estos hábitats, dependen de los estuarios, y tenemos aquí números más bien globales que nos hablan de que un 75% de los peces comerciales y un 80-90% de la pesca recreacional se da en estos ecosistemas y depende de estos ecosistemas. Pero por otra parte, tenemos también que en estos sistemas costeros se están generando, tanto por fuentes difusas como por fuentes puntuales, cargas importantes de nutrientes. Por ejemplo, acá vemos el caso del nitrógeno total, en una carga de toneladas año. No voy a detallar los números, pero esta información de la red de monitoreo que lleva el Ministerio de Medio Ambiente desde el año 2011 hasta el año 2021, monitoreando la condición de los estuarios en términos de calidad físico-química y biológica, y vemos acá entonces qué es lo que está ocurriendo con tasas crecientes, es decir, aumento de la carga o la masa de nutrientes en estos ecosistemas. Por lo tanto, esto genera una degradación acelerada, o ha ido generando degradación acelerada de ciertos humedales costeros, estuarios, con los perjuicios que esto genera también para la población local y para el desarrollo tanto de otras actividades productivas como la conservación de la biodiversidad en estos estuarios o en estas cuencas costeras. Por lo tanto, esto recalca la necesidad de su protección de manera diferenciada, ya no solo con el control de la contaminación relacionados a esto como si fueran ríos, sino también poner un foco en la concentración y en la reducción de las emisiones en estos espacios de características diferenciadas. Vemos acá entonces en algunas fotos estuarios importantes desde el humedal de Concón en la región de Valparaíso, pasando por la desembocadura del río Maipo, el humedal de Petrel en la región de O'Higgins, vemos también la desembocadura del río Biobío, la región del Biobío, estuario Parrón, el estuario del río Valdivia, Santuario de la Naturaleza y sitio Ramsar, y el estuario del río Aysén en la región de Aysén. Por lo tanto, esta modificación de la regulación
abarca a todo el territorio nacional donde ocurren estos ecosistemas de estuarios. ¿Qué es lo que hace esta regulación o esta modificación de la regulación? Como decíamos antes, en comparación a las concentraciones reguladas hoy día para cuerpos fluviales, las concentraciones que se van a regular en estuarios son menores para aluminio, arsénico, cobre, fósforo, nitrógeno y temperatura. Y se agregan a la regulación, es decir, a las tablas que hoy día cumplían 1 o 2 estas fuentes reguladas, se agrega otros parámetros como cromo total, estaño y sólidos sedimentables. La segunda modificación de importancia tiene relación con la nueva delimitación de la zona de protección litoral. Hoy día existen en esta zona 72 fuentes emisoras. Con la zona de protección litoral nos referimos a fiordos desde el sur de Chile, que hoy día es necesario, y los datos así nos muestran que es necesario reducir las cargas de nutrientes, de materia orgánica y de metales en estos ecosistemas. Vemos, aquí hay algunas fuentes emisoras localizadas en fiordos de relevancia, como son en la zona de Dalcahue, en la isla de Chiloé, en Chonchi, en Chiloé también. Vemos las fuentes emisoras localizadas en el seno de Reloncaví. Estamos hablando siempre de unidades fiscalizables o fuentes puntuales. Y en el mar interior de Chiloé, de la revisión entonces de estas fuentes que hoy día están localizadas dentro de la zona de protección litoral, pero que por el problema de la delimitación de la zona de protección litoral van a tener que cumplir otros estándares regulatorios más estrictos. 46 de esas fuentes son del rubro de pesca y acuicultura, 15 de estas fuentes son relacionadas al rubro de alimentos, y estas otras 4 fuentes relacionadas a el tratamiento de aguas servidas, es decir, son plantas de tratamiento de residuos domiciliarios. ¿Qué es lo que hace esta modificación entonces? Desde Punta Puga al sur, donde actualmente la fórmula que se emplea para la delimitación de la zona de protección litoral no permitía la protección efectiva de estos ecosistemas de fiordos que tienen características diferenciadas y muy relevantes. Hoy día lo que se hace es que la revisión del decreto plantea una delimitación definida por medio de coordenadas, es decir, aquí están marcados los vértices de esta nueva zona de protección litoral, y esta corrección o esta modificación es muy necesaria porque vemos que las zonas de fiordos necesitan una protección diferenciada. Fue lo que quiso hacer el decreto originalmente, pero al dar esta errada o esta complicación en la delimitación inapropiada de la zona de protección litoral desde Punta Puga al sur, es decir, desde Puerto Montt al sur, es urgente esta modificación. La tercera modificación de relevancia busca proteger los cuerpos de agua afluentes al lago, para proteger entonces de manera relacionada los lagos, los ecosistemas lacustres del país. Y lo que busca entonces esta regulación, esta modificación de la regulación, es que las fuentes emisoras que están aguas arriba de lagos, de ecosistemas lacustres, sean regulados con una tabla específica, que es la tabla 3, que lo que hace hoy en día es regular de manera más estricta, principalmente nutrientes, incluir otros parámetros que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Lo que busca esta modificación en particular es disminuir el enriquecimiento por nutrientes que se está generando en los lagos, producto de emisiones, en este caso puntuales, de fuentes que se localizan en la cuenca portante de estos lagos. La lógica de esta modificación sigue el enfoque de cuencas, es decir, sabemos que lo que ocurre en una cuenca finalmente afecta o podría tener efectos aguas abajo de esas emisiones, por lo tanto esa es la lógica que está detrás de esta modificación, y hoy día son 18 fuentes puntuales las que están localizadas en estas cuencas aportantes al lago, identificadas por el Ministerio de Medio Ambiente. 16 de estas corresponden al rubro pesca y acuicultura, y otras en menor medida al rubro de tratamiento de aguas servidas, entre otros. Vemos acá los casos del lago Bichuquén, por ejemplo, la Nalhue y el lago Panguipulli, ecosistemas en que no debiera haber discusión de la relevancia de su protección, tanto para la conservación de los ecosistemas como para la mantención de los beneficios que estos entregan a las comunidades locales y al país en general. Esto es un poco de lo mismo, cómo se ha ido acelerando el proceso de eutroficación, es decir,
de altas cargas de nutrientes, que genera reducción de la disponibilidad de oxígeno en las aguas, reducción de la cantidad de radiación ultravioleta que llega entonces a las zonas inferiores de estos cuerpos de agua. Por lo tanto, hemos visto cómo hay procesos de eutroficación que se han ido acelerando. Vemos acá el caso del lago Bichuquén, lo que está ocurriendo en el caso del lago Villarrica, que también es un ecosistema en el que yo mencionaba antes que estamos trabajando, y ecosistemas que están en mejor condición o calidad de sus aguas, como es el caso del lago Caburga. Decíamos antes que entonces esta modificación incorpora una definición de cuerpo de agua fluvial afluente a cuerpo de agua lacustre. Entonces con esto queremos decir los ríos que fluyen o que forman parte de la cuenca de drenaje de estos lagos, que drenan a estos cuerpos de agua lacustre, deberán cumplir con tabla 3. Lo que hace esta tabla 3 es que reduce principalmente las concentraciones descargadas permitidas como límite máximo de emisión de nitrógeno y fósforo, y además esta tabla 3 modificada lo que hace es que reduce las concentraciones máximas permitidas de cadmio, cromo, manganeso, mercurio, níquel, plomo y zinc, y además se agrega una nueva regulación relacionada al límite máximo de emisión de cloruros, que la norma vigente no lo tenía. Como última modificación importante está la inclusión de nuevos parámetros que pudiesen generar o que generan efectos carcinogénicos en las personas. Y está la incorporación del cloro libre residual y los trialometanos. Se propone entonces regular estos dos parámetros en todas las tablas del decreto. Son entonces estos dos parámetros los que se incorporan sin importar el ecosistema del que estemos hablando, se incorporan en todas las tablas. El cloro libre residual es altamente tóxico para los organismos acuáticos y en presencia de materia orgánica es precursor de la formación de organoclorados. Y los trialometanos, que es este otro parámetro, este grupo de parámetros que se incorpora, son reconocidos agentes altamente cancerígenos, por lo tanto es importante su regulación. Sabemos que hoy en las aguas del país están presentes estos parámetros, principalmente porque son emitidos por plantas de tratamiento de aguas servidas, termoeléctricas, plantas de producción de celulosa, entre otros rubros. Por lo tanto vemos la urgencia de incorporarlos en esta regulación. Un tema relevante y que las observaciones que ya están en la plataforma hemos visto que han llamado la atención y tenemos que recalcarlo, es que la norma explicita aquellos casos en que esta regulación no se aplica. La norma de emisión o las normas de emisión en general vienen desde la ley 19.300. Nosotros como ministerio tenemos un reglamento de normas de emisión y de calidad, que es el decreto supremo 38, y en ellas se establece que este tipo de regulaciones regula fuentes puntuales, con descargas sistemáticas. Por lo tanto, lo que ocurre en este caso es que las descargas, en esta regulación, las descargas de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias no están reguladas por este decreto supremo 90, no están reguladas ni por el vigente ni por la revisión, salvo que estas entren en contacto con residuos líquidos. Entonces, si se puede comprobar que las aguas lluvias de drenaje o sistemas de evacuación están en contacto con residuos líquidos, tienen que cumplir esta norma de emisión y caracterizarse como fuente emisora. Tampoco son regulados por esta norma las descargas de vertederos de tormenta, bypass llamados también, de sistemas de recolección y tratamiento de aguas servidas. En los eventos en que se incorporan aguas lluvias a estos sistemas de tratamiento de aguas servidas que exceden la capacidad máxima de diseño, la Superintendencia de Servicios Sanitarios está trabajando en una resolución o en un instructivo que indique a las concesionarias los criterios de uso de estos aliviaderos, es decir, criterios más estrictos, definidos. Hoy día hay instrucciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios a las empresas de servicios sanitarios respecto al uso de estos aliviaderos, resguardando que estos operen únicamente en la situación descrita anteriormente, es decir, cuando se exceda la capacidad máxima de diseño.
Y esto es bien importante porque acá, y la Superintendencia de Servicios Sanitarios lo ha planteado así en las múltiples conversaciones que hemos tenido al respecto, en los comités que diseñan normas en general, y en particular tiene que ver con que hay también riesgo a la salud de la población de que estas aguas servidas se devuelvan finalmente a los hogares. Por lo tanto, es importante el tema de las descargas y en qué concentraciones se están generando las descargas de los vertederos de tormenta. Sin embargo, esta regulación en particular, por la forma de la regulación, no los incorpora. Esta es una discusión que no solo se está dando en Chile, hace poco también se estaba dando en Reino Unido, qué es lo que se hace en estas situaciones, además en eventos de lluvia que se están generando de manera más concentrada, en menores periodos de tiempo, pero mayor precipitación por efecto de cambio climático, por efecto entonces de la disminución pero concentración de las precipitaciones. Los países se tienen que adaptar a definir específicamente cómo deben ser estas emisiones. No es este el decreto que lo debe hacer, sabemos que es un problema que debemos abordar como país. Tampoco está regulado en esta normativa las aguas de contacto, estas aguas que principalmente se relacionan a la escorrentía superficial por precipitaciones, que entran en contacto con rocas con alto contenido de metales, y que entonces están generando que estas se disponibilicen y se generen mayores concentraciones de estos parámetros en las aguas superficiales. La Contraloría General de la República ya se ha pronunciado al respecto, después Federico puede comentar un poco más de eso en la segunda sección de este webinar, respecto a que es compleja su medición, el control de volumen y de disposición, por lo tanto, y Chile así lo sabe, debemos establecer una regulación específica para el tema de aguas de contacto en particular, no está regulado en esta normativa. Y segundo tema que también ha salido bastante en los otros webinars es respecto a las descargas de fuentes móviles y a las descargas de fuentes difusas. Este tipo de descargas o de emisiones no están reguladas por esta normativa porque solo esta normativa habla respecto a contaminantes medidos en el efluente de fuentes emisoras, como lo mencionábamos más adelante. Este tipo de emisiones, principalmente las relacionadas a fuentes difusas, pueden ser y están siendo abordadas, por ejemplo, en el marco de otro tipo de regulaciones como son los planes de descontaminación que se generan a partir de las excedencias de normas de calidad. Merindia, y finalmente, sí. Estamos en los tiempos, ya. Súper, me quedan 2 diapositivas. Gracias, Eduardo, por avisarme. Finalmente, respecto a la fiscalización, lo que hace el decreto es plasmar las responsabilidades y las competencias de fiscalización ya definidas, es decir, el control y la fiscalización de este decreto será efectuado por la Superintendencia de Medio Ambiente, organismo que no existía el año 2000 cuando entró, el año 2001 cuando entró en vigencia el decreto anterior. Sin embargo, y tal como lo ha establecido también un dictamen de Contraloría, la Superintendencia de Servicios Sanitarios es la autoridad fiscalizadora en el control de los residuos líquidos que se encuentren vinculados a las prestaciones o servicios de las empresas de servicios sanitarios públicos o rurales. Esto de acuerdo, en el caso de los servicios sanitarios rurales, de acuerdo a la Ley de Servicios Sanitarios Rurales y su reglamento publicado el año 2020. Y finalmente, acá hay un tema importante relacionado a los plazos de cumplimiento. Hay que hacer 2 distinciones. Cualquier fuente nueva que se califique como fuente emisora cuando el decreto, esta nueva revisión, esté vigente, tiene que cumplir inmediatamente los límites establecidos en las tablas que estamos proponiendo en esta revisión. Estos plazos que están acá dicen relación con las fuentes emisoras existentes hoy día. Fuentes emisoras que van a tener que instalar nuevas tecnologías de abatimiento, modificar procesos del tratamiento de sus aguas. Por lo tanto, requieren de un proceso de instalación de tecnología nueva, de puesta en marcha de esa tecnología, y con eso entonces, o relacionado a eso, se establecieron estos plazos. Voy a ir más rápido por el tiempo. En el caso de estuarios, las fuentes emisoras deben solicitar caracterizarse, es decir, si están o no en estuario, y tendrán un plazo máximo de 18 meses para realizarlo. Luego de que
se determina que esta fuente emisora está en estuario, tienen un plazo de 42 meses para cumplir con los nuevos límites definidos en la tabla 6 de esta nueva regulación. En el caso de los cuerpos lacustres, los plazos para cumplir con estos cambios, es decir, cumplir con el límite máximo de emisión, son también de 42 meses. En el caso de la zona de protección litoral, tienen 60 meses estas fuentes emisoras existentes para cumplir con los nuevos estándares definidos en esta nueva delimitación de zona de protección litoral que veíamos antes en el mapa. Y en el caso de los nuevos parámetros incorporados, trialometanos y cloro libre residual, tienen 12 meses las fuentes para caracterizarse. Esto quiere decir para mencionar y caracterizar sus emisiones, si es que están o no emitiendo estos parámetros nuevos regulados, y 30 meses para cumplir con los límites establecidos en las tablas. En el caso de artefactos navales, estos tienen 9 meses para caracterizarse si es o no un artefacto naval que debe cumplir normas, y 2 años para cumplir con los límites definidos, tanto si están dentro, localizados dentro o fuera de la zona de protección litoral. Y finalmente, ¿qué es lo que viene? Estamos en el plazo de consulta pública que finaliza el 26 de abril. El Ministerio de Medio Ambiente, luego de cumplir ese plazo, tiene que revisar las observaciones que han llegado, responder a estas observaciones y trabajar en conjunto con los comités operativos conformados por servicios públicos, comité operativo ampliado que lo estamos conformando ahora, servicios públicos, ONGs y gremios, en la elaboración de un proyecto definitivo que debe entonces ser puesto en tabla del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para que se pronuncie respecto a esta normativa y luego entonces ser firmada y entrar en vigencia. Decíamos antes que el proceso de consulta pública finaliza el 26 de abril, hasta hoy a las 9 de la mañana habían 22 observaciones, nos quedan 6 días para que cierre el proceso. Los invitamos por favor a quienes están hoy día conectados, a quienes aún de los webinars anteriores todavía tienen dudas, o tienen información relevante que entregar. Esta información puede ser información local, es decir, vivo al lado de una fuente emisora que genera tal o cual efecto en el sistema, en este ecosistema, pero también pueden ser, qué sé yo, publicaciones científicas que nos puedan ayudar a mejorar tanto los límites establecidos en el decreto como otras consideraciones relevantes relacionadas a monitoreo, relacionadas a la analítica de los laboratorios, etc. Eso, Eduardo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, tenemos acá un conjunto de preguntas que nos están llegando tanto por el canal de chat. Volvemos a reiterar que le solicitamos que puedan canalizar preguntas y respuestas sus preguntas, observaciones, y iniciamos la instancia, entiendo, de preguntas y respuestas, y donde nos va a acompañar Amerindia Jaramillo, también nos acompaña Federico Díaz y Verónica Droppelman. Así que vamos revisando, tenemos varias consultas, así que no sé si Amerindia lo vas a coordinar tú, sí. Así que te dejo. Gracias, Eduardo. No sé si está Federico por ahí y Vero, no los veo todavía. Ahí. Hola, Amerindia. Sí, aquí estoy presente. Estaba respondiendo algunas preguntas que se han formulado en el chat, o sea, en la misma presentación, durante la misma presentación. ¿Cómo están todos? Hola a todos y todas. Federico, Verónica también. Voy a presentarlos brevemente. La Vero está con el micrófono apagado, parece. Federico Díaz es abogado del Ministerio de Medio Ambiente. Federico trabaja en la división jurídica del Ministerio de Medio Ambiente y entonces está apoyando desde la división jurídica la elaboración de esta norma y desde el proceso de anteproyecto, el análisis de respuestas o de observaciones en el proceso de consulta pública y finalmente la elaboración del proyecto definitivo. Así que nos va a acompañar ahora en esta sección para responder preguntas más bien del ámbito legal. Gracias, Federico. Está Verónica Droppelman también, profesional del Departamento de Ecosistemas Acuáticos del Ministerio de Medio Ambiente. Verónica lleva hartos años trabajando en el Ministerio, trabajando en normas de emisión, específicamente en la revisión del Decreto Supremo 90 y en la revisión del Decreto Supremo 46. Bienvenida, Vero, también. Hola, buenos días a todos.
Buenos días. Voy a partir por algunas de las preguntas. Federico, hay una pregunta acá que dice relación, y quizás podrías explicar un poco mejor qué es lo que ha dicho Contraloría respecto a los temas de aguas de contacto. Preguntan en particular por qué no están dentro de la regulación. ¿Podrías comentarnos, no sé, la base de las normas de emisión y cómo se relacionan a estas excepciones que tiene la regulación hoy día? Efectivamente, o sea, lo primero que hay que señalar es que, por regla general, las normas de emisión regulan de alguna manera descargas que sean puntuales, continuas, sistemáticas, que de alguna manera sean predecibles y cuenten con un tratamiento conocido y factible de implementar, un sistema de tratamiento oportuno. Entonces, las exclusiones se basan principalmente en que no entrarían dichas situaciones en esa hipótesis. Por ejemplo, ¿por qué no se excluyen, por ejemplo, fuentes difusas? Porque la norma el DS90, pero asimismo toda norma de emisión, se mide desde el efluente, es decir, desde un punto fijo desde la descarga, lo que no pasaría con las fuentes difusas, sería un problema normativo de cómo se podría medir. En el caso de las aguas de contacto, y aquí la Vero me puede ayudar, entiendo que muchas veces estas aguas de contacto se constituyen como fuentes difusas, ¿no? ¿Pero? Muchas veces sí son fuentes difusas, pero además es muy difícil, es imposible que el establecimiento pueda definir o predecir la calidad y la cantidad que pueda tener. No. O sea, pero entonces es difícil la predicción de los mismos, pero también justamente como cómo medirlas al ser fuentes difusas. Como les digo, las normas de emisión, por normativa, cuando se define lo que es una norma de emisión, es que estas se miden desde el efluente, que es un punto específico de descarga, lo cual no podría hacer con las fuentes difusas, y para eso tenemos otros instrumentos de gestión ambiental que las regulan, por ejemplo, planes de descontaminación. Gracias, Federico. Vero, preguntan por acá si las modificaciones definidas en esta revisión de la norma de emisión son retroactivas a proyectos ya establecidos y que están cumpliendo hoy día el Decreto Supremo 90 vigente. No sé si puedes explicar un poco de eso, Vero. Sí, los cambios son retroactivos, solo que se les dan plazos para cumplir considerando la factibilidad de implementar las soluciones que debe implementar cada fuente emisora. Por ejemplo, en el caso de la ZPL, los cambios que se hacen de Punta Puebla al sur, se da 60 meses para que la fuente emisora cumpla, pero es retroactivo. Y así también hay plazos para los otros cambios. Gracias, Vero. No sé si Federico quiere mencionar algo respecto a como esta retroactividad. Eso mismo quería como complementar, que no hay que, efectivamente, uno podría entender como no desde el punto de vista estrictamente jurídico, o sea, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no es retroactivo, porque la norma empieza a regir desde su entrada en vigencia a futuro, no para atrás. Ahora, el tema, y por lo tanto, uno podría decir que la ZPL nueva no está aplicando hacia el pasado. Ahora, es distinto que la nueva normativa, desde que se dicta y entra en vigencia hacia futuro, regule fuentes emisoras que ya existen. ¿Entienden? Entonces yo creo que la pregunta va por ese lado, es aquellas personas aquellas fuentes emisoras que están descargando actualmente fuera de la ZPL y que después se encuentren dentro, van a tener que cumplir con los nuevos límites máximos desde la vigencia hacia adelante. Pero no regula situaciones pasadas. ¿Ya? Eso como aclaración. Gracias, Federico. Veo acá dos preguntas relacionadas a los temas de autocontrol. En otras sesiones también de esta consulta pública ha surgido el tema.
No sé, Federico, si nos puedes comentar respecto a las entidades técnicas de fiscalización y ese rol de las entidades técnicas de fiscalización dado en el marco de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente y cómo esto viene también a impactar positivamente al Decreto Supremo 90. Sí, lo primero es que después Vero puede explicar un poco, quizá brevemente, cómo se va monitoreando esta norma por parte de las mismas fuentes emisoras que después tienen que remitir esta información a distintos organismos. Pero respecto de la fiscalización propiamente tal, a partir de la revisión se incorpora evidentemente la nueva institucionalidad ambiental que no estaba vigente antes. Es decir, se reconoce específicamente como ente fiscalizador a la Superintendencia del Medio Ambiente. No obstante, se sigue reconociendo de forma expresa la competencia que tiene la Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto de las empresas sanitarias, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Que en definitiva, la superintendencia es la encargada de fiscalizar y sancionar las eventuales infracciones a la normativa ambiental vigente, incluyendo el DS90. Por lo tanto, lo cual se encuentra regulado a su vez en una ley distinta, ¿ya? Entonces, la revisión del decreto supremo no puede contemplar la modificación de esta estructura institucional macro, que se regula a través de la ley 20.417. Imposible modificarla por un decreto supremo. Y que además no tendría tampoco, desde el punto de vista de la lógica normativa, modificar esta institucionalidad que viene a ser una mejora. Como les digo, eso es sin perjuicio de el monitoreo constante que tienen que hacer la fuente emisora y que tienen que remitir dicha información tanto a la Superintendencia del Medio Ambiente como, por ejemplo, a través del REDC. No sé si Vero quiere complementar. Gracias, Federico. ¿Vero? Sí, decir que además de los autocontroles, las instituciones fiscalizadoras también realizan algunos controles directos. Y en relación a las EFA no hay cambios a la vista. Este decreto no está generando ningún cambio al respecto, que son las organizaciones que tienen que usarse para el autocontrol en el caso de los residuos industriales líquidos, porque es por otra vía en el caso de las empresas de servicios sanitarios, que es la superintendencia la que fiscaliza. Yo solo quería también destacar que en esta revisión de la norma se contemplan también estos entes fiscalizadores como una manera de clarificar esta situación, porque son temas que fueron objeto de pronunciamiento de Contraloría. Es decir, es la misma Contraloría General de la República quien, a partir de una interpretación del DS90, estimó que la Superintendencia del Medio Ambiente era quien tenía que fiscalizar esta norma sin perjuicio del rol de las SIS, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto a la empresa sanitaria. Gracias, Federico. Gracias, Verónica. Verónica, una pregunta para ti ahora de las que van saliendo en este chat de preguntas y respuestas. Respecto a las modificaciones o a la relación con los métodos analíticos, como en comparación al decreto 90 vigente, ¿qué viene a modificar esta revisión de la norma de emisión, en particular considerando la rigidez que tiene modificar decretos supremos? No sé si nos puedes comentar esto. Preguntan en particular respecto a la norma chilena 2313, que establece métodos analíticos para aguas residuales. Si nos puedes contar un poco de la lógica detrás de esta revisión en el 90. Claro. En el decreto vigente aparece el listado de las normas que aplican, las normas chilenas que aplican o las que no son chilenas en el caso de no existir. En el anteproyecto se señala, o sea, se va a traducir con este anteproyecto que va a haber un compendio extra al decreto que va a contener las normas que hay que utilizar para al hacer los análisis analíticos, digamos, determinar la concentración de los contaminantes. Esto, como dice Amerindia, porque es más fácil modificar un compendio que la norma. En ese compendio se está trabajando en conjunto con la SMA y la Superintendencia de Servicios Sanitarios y pronto debería estar publicado. Ahora no hay grandes novedades respecto a lo que actualmente
señala el decreto. Se sigue trabajando con las normas chilenas en general. Muchas gracias, Vero. Federico, respecto a, nos preguntan acá, hay 2 o 3 preguntas respecto a los temas de denuncias, de qué pasa si hay una fuente emisora que está visiblemente incumpliendo el Decreto Supremo 90. Entiendo que la pregunta aplica tanto al vigente como al decreto en revisión. Si nos puedes explicar un poco desde la lógica regulatoria, ¿qué debiera hacer una persona o nosotros mismos que vemos visiblemente que es probable que el decreto se esté incumpliendo en una fuente emisora en particular? Sí, en caso de que se esté advirtiendo una eventual infracción, lo que corresponde es hacer una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente, o en caso de que sea una empresa sanitaria, en su defecto, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Respecto del caso de la Superintendencia del Medio Ambiente, se puede hacer por escrito de forma presencial o virtual. Puedo dejar, la plataforma es la página www.sma.gov.cl/denuncias. Y lo que establece es, digamos, el marco de la denuncia es bastante mínimo, en el sentido de que solamente hay que individualizarse y describir brevemente cuál sería la infracción, entre otras cosas, pero es bastante sencillo. Tiene que hacerse por escrito y se puede hacer directamente en la página web. Esto da origen a un expediente, se le asigna un número a la denuncia, un número de expediente, y después si es que se entregan antecedentes fundados para una fiscalización, se llevará a cabo la misma. En caso que la superintendencia estime que no corresponde a priori realizar una fiscalización, se le informará de esto al denunciante. Pero esa es la vía, digamos, institucional. Ahora, sin perjuicio de eso, siempre puede denunciarse a cualquier organismo de la administración del Estado que por normativa y en base al principio de coordinación y cooperación de los órganos de la administración del Estado, tendrá que derivar esta denuncia a la Superintendencia del Medio Ambiente. Ahora, eso es un camino bastante más largo. Mi sugerencia para aquellos que nos escuchan es: haga la denuncia directamente ante la superintendencia. Si es que no tiene acceso a internet o no hay una oficina de la superintendencia, bueno, puede ir a la municipalidad, puede ir a cualquier organismo que tenga cerca. Pero eso evidentemente va a generar que se tenga que derivar, y eso también toma tiempo. Lo cual en el caso de las infracciones ambientales, uno quiere que se trabaje con la mayor urgencia posible. Gracias, Federico. Solo para complementar, el sistema que menciona Federico de denuncia en línea es un sistema que la Superintendencia de Medio Ambiente publicó o dejó disponible a la comunidad desde el año 2020, y ellos mismos, en datos que nos han mostrado, nos indican que solo en este primer trimestre del año se han triplicado las denuncias en comparación al año anterior. Por lo tanto, vemos que este acceso a facilitar la denuncia está también trayendo resultados respecto a las formas anteriores, que eran más bien llenar formularios, muchas veces de manera presencial. En ese sentido, esta misma situación de pandemia nos ha llevado a llevar a los medios digitales todo este tipo de formularios y de instancias o plataformas de denuncia que está trayendo buenos resultados, en el sentido de que tenemos un mayor conocimiento de lo que está ocurriendo particularmente en los territorios. Gracias, Federico. Vero, hay 2 preguntas acá relacionadas a lo mismo, los voy a juntar, y dicen relación con cómo se va a definir si una fuente emisora está en estos nuevos sistemas, por decirlo de alguna manera, si alguien está localizado en estuarios, o dada la nueva delimitación de la zona de protección litoral, está o no esta fuente dentro de la zona de protección litoral. ¿Cómo eso va a estar resuelto en el decreto o en una resolución aparte? Tanto la metodología, si nos puedes contar un poco más de cómo una fuente emisora, cuando este decreto esté vigente, va a saber si ha cambiado o no las tablas que debe cumplir por esta norma de emisión. Perfecto. Quizás repetir lo que dijo Amerindia, que las fuentes emisoras, para definir si están en estuario o no, van a tener 18 meses para pedir la posibilidad de saber si están en estuario o no. La metodología va a ser publicada por Directemar en conjunto con la DGAC, la misma metodología a ambos, y estará a cargo de la fuente emisora, siguiendo esa metodología, determinar si está en estuarios o no. En principio es punto a punto. Vi algunas consultas, no es que se vaya
señalar dónde están los estuarios en Chile, ni las coordenadas geográficas de los estuarios, sino que es una determinación que se hace en el punto de descarga. La hace la fuente emisora a través de la metodología que se va a publicar mediante resolución exenta. Respecto a la zona de protección litoral de Punta Puga al sur, sí está delimitado con coordenadas geográficas, como lo pueden ver en el anteproyecto. Gracias, Verónica. Nos pregunta también respecto a los plazos de estas metodologías. No sé si quieres comentar algo del trabajo que se está haciendo en este momento para llegar a tener los métodos definidos. Sí, estamos trabajando fuertemente con Directemar y el CHOA, que pertenece a Directemar, para tener luego, junto con la DGA por supuesto, la metodología ya publicada. Muchas gracias Verónica. Respecto, quizás Federico, si nos puedes comentar respecto al ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental o no de fuentes emisoras que tengan que modificar sus sistemas de tratamiento para cumplir con las nuevas normas, con la nueva norma o los límites máximos permitidos de emisión. Si nos podrías explicar un poco desde la lógica regulatoria qué ocurre en el caso de fuentes existentes que tengan que modificar sistemas de tratamiento. Claro, es una buena pregunta. Lo primero que me gustaría clarificar es que el mero cumplimiento o el solo cumplimiento de la nueva norma que se dictará, es decir, el cumplimiento de los límites máximos que serán más estrictos, no es una modificación que por sí misma implique que todas estas actividades o proyectos que son fuentes emisoras tengan que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es decir, entonces, en ese sentido, hay que no preocuparse de inmediato. Este es un mensaje para todas las fuentes emisoras. Ahora, si es que el cumplimiento de los nuevos límites implica una modificación relevante del proyecto de actividad, como puede ser el cambio o modificación del sistema de tratamiento, tiene que hacerse el correspondiente análisis de pertinencia e ingreso al SEIA. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, habrá que presentar una solicitud de pertinencia de ingreso, una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental, conforme lo establece la Ley 19.300 y el DS-40 del 2012, que es el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el cual se le tiene que describir al Servicio de Evaluación Ambiental cuáles son las modificaciones para que éste se pronuncie de forma fundada y determine si es que estos son cambios sustanciales que deben ingresar al SEIA. Sobre la vía de ingreso, va a depender también de si estas modificaciones sustanciales causan o no un impacto significativo, y en base a eso tendrá que evaluarse como una declaración o un estudio de impacto ambiental. Pero efectivamente, uno podría decir a priori que si es que hay que cambiar los sistemas de tratamiento, en base a las tipologías que considera el DS-40, probablemente tenga que ingresar a evaluación ambiental. Gracias, Federico. Verónica, hay acá un par de preguntas. Oscar Rivero, estoy tratando de leer todas las preguntas, que dice relación con su preocupación respecto a la descarga de desaladoras. ¿Podríamos comentar un poco respecto a la lógica regulatoria, Vero? ¿Qué es lo que hace o no hace el Decreto Supremo 90 en este contexto? Solo comentar también, lo dijimos al comienzo, que el Decreto Supremo 90 es una norma nacional, es decir, no establece un foco particular en un rubro sobre otro. Nosotros como ministerio le hemos conversado harto esto de que es como un piso nacional que se tiene que revisar, obviamente, pero sobre este tipo de regulaciones tienen que existir o normas de emisión específicas para ciertos rubros que están creciendo en su desarrollo en Chile, o normas secundarias de calidad ambiental específicas que generan planes de descontaminación para ecosistemas frágiles importantes de conservar a partir de ese tipo de regulaciones. Vero. Sí, voy a repetir un poco lo que ya contesté en el chat. En el decreto, por ejemplo, no considera la regulación de cloruros en las descargas a mar. Sí, clorolito residual y trialometano, que podrían ser contaminantes de desaladoras. Como dice Amerindia, esta norma no se hace cargo de un rubro específico. Pero recordar, sí,
que las plantas desaladoras entran en el sistema de evaluación de impacto ambiental y ahí en general lo que se les regula es la pluma de descarga, no necesariamente el punto de descarga. Entonces, es una suma de regulaciones que tiene el Estado para proteger el medio ambiente. Gracias, Verónica. Tienen otra pregunta acá, Federico, si quieres puedes comentarla también, respecto a los siguientes pasos, es decir, después de que se publique, se promulga este tipo de regulaciones, ¿en qué momento entran en vigencia? Si puedes explicar un poco el proceso desde la consulta pública hasta que finalmente tenemos un decreto que entra en vigencia y las fuentes tienen que empezar a cumplir con los plazos definidos ahí. Más bien desde lo que está regulado por el Decreto Supremo 38, hay 2 o 3 preguntas respecto a eso. ¿Qué viene después de esto? Perdón, que está con otras ventanas abiertas revisando preguntas del chat. ¿Qué es lo que viene? Vence esta etapa o finaliza la etapa de consulta pública y se abre entonces el periodo para desarrollar la etapa del proyecto definitivo. Para desarrollar el proyecto definitivo, la normativa contempla un plazo de 120 días hábiles para poder elaborar el proyecto definitivo, en el cual, en dicho plazo, se tienen que analizar todas y cada una de las observaciones que se formularon en esta etapa y evaluar la pertinencia de su incorporación en el proyecto definitivo. Este plazo de 120 días hábiles siempre es posible extenderlo, siempre que existan razones fundadas para ello. Ahora, una vez que se elabora el proyecto definitivo, que como les digo, debe de alguna manera incorporar todas y cada, o sea, debe incorporar, si es que son pertinentes, las observaciones que se formularon en la consulta pública y además aquellas observaciones que se tienen que ponderar respecto del Consejo Consultivo Nacional del Ministerio del Medio Ambiente y los consejos consultivos regionales, si emitieron su opinión, y se elabora este proyecto definitivo, el que posteriormente se somete al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. En este punto se remite desde el Ministerio y el Consejo deberá pronunciarse al respecto. Una vez que se obtiene este pronunciamiento, el decreto se remite para firma del Presidente de la República, sin perjuicio de que también puede ser, o sea necesario, que firmen otros ministros de otras ramas, ¿ya? Dependiendo si es que tienen o no competencia. En nuestro caso, o sea, en nuestro caso me refiero a la revisión del Decreto Supremo 90, sí considera la suscripción por parte del Ministerio de Obras Públicas, toda vez que el Ministerio Superior de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que tienen un rol fiscalizador o fiscalizatorio, así como defensa, toda vez que también hay un rol de la Directemar y también se regula, digamos, la agua marina, por lo tanto, también tiene que firmarlo. Una vez que está suscrito, el decreto tiene que remitirse a Contraloría, la Contraloría tiene que hacer un análisis de legalidad que se llama la toma de razón. En caso se revisa que sea todo, que esté todo en línea, es decir, todo completamente dentro de la normativa o dentro de lo que nos establece el ordenamiento jurídico, y ahí se publica y se promulga. En este caso, el anteproyecto considera que el decreto, la revisión del Decreto Supremo 90 entra en vigencia desde el día de la publicación en el Diario Oficial, ¿ya? Ahora, eso no significa que haya que cumplir los límites máximos de forma inmediata. La misma norma considera una vigencia diferida para cada uno de las fuentes emisoras que tenga que cumplir con nuevos límites máximos. El detalle no lo tengo, pero es entre 24 meses, quizás Verónica nos pueda ayudar un poco, 42 meses para algunas, 24 meses para otras, pero efectivamente hay que revisarla. Bueno, Vero nos puede dar el detalle si me ayuda. Sí, lo presenté recién, Fede, en la presentación, así perfecto. que eso es para las fuentes existentes. Para las fuentes nuevas entran en vigencia desde el momento en que se publica según dice el decreto. Exactamente.
Muchas gracias, Federico. Verónica, hay algunas preguntas que dicen relación con, de nuevo, la delimitación de los estuarios, la ZPL, cuál es el rol que cumple la Directemar. Federico lo mencionó antes, es muy probable que el ministro tenga que firmar también este decreto junto con el ministro de Obras Públicas por el rol de la Dirección General de Aguas. En el marco de las metodologías de delimitación o de definición si una fuente está o no en estuarios o dentro o fuera de ZPL, también nos preguntan cómo van a estar publicadas. Entiendo yo, y eso lo puede contestar Fede, que van a estar publicadas como todas las resoluciones exentas del Ministerio de Medio Ambiente en el diario oficial. Pero si puedes contestar el rol de estos organismos sectoriales, en particular preguntan acá Directemar, si podemos contestar también el rol de la DGA. Gracias, Verónica. Sí, respecto a estuario, en el caso que sean ríos navegables, el estuario corresponde a un río navegable, o esté ubicado en un río navegable, le corresponde a Directemar definir si la fuente emisora o aprobar la metodología aplicada por la fuente emisora para definir si está en estuario o no. En caso que no sea navegable, la DGA. La ZPL, la metodología, la resolución exenta está a cargo de Directemar, porque tiene que ver con descargas a mar, donde está la jurisdicción de Directemar. Eso ¿será lo que...? Sí, eso es lo que está preguntando. Dejar. Sí, el rol de esas instituciones, tanto en el diseño de esta metodología como cómo se diferencian por los distintos tipos de cuerpos de agua. Hay otra pregunta relacionada, Vero, a contaminantes emergentes. Este tema ha salido bastante en las otras sesiones de estos seminarios que hemos hecho. Si nos puedes contar un poco, y esto no está hoy día en el anteproyecto, así que tenemos que, a partir de las observaciones, definir bien cómo se pueden incorporar, sí o no. No sé si nos puedes comentar un poco de qué se hace afuera, cómo esto se podría traer a Chile en términos más genéricos. Lo puedo decir como de una manera más o menos personal. Como dice Merinda, no están considerados no significa que no se puedan considerar, pero a mí de forma personal yo creo que tenemos cosas más urgentes en que avanzar. A nivel internacional, obviamente que hay preocupación de los contaminantes emergentes, pero uno no encuentra concentraciones reguladas en efluentes. Y si habrá un contaminante. ¿Por qué? Porque son contaminantes que no se sabe a qué concentraciones tienen efecto, se sabe que son tóxicos, y es muy difícil además de medirlo. Eso no significa que no soñamos con poder regularlo, pero a mí me parece que podríamos avanzar en otros temas, como el nitrógeno, y quizás con la tabla 2 que permite descarga a ríos con capacidad de dilución. Eso desde mi punto de vista personal. Gracias, Vero. Nos preguntan acá también por algunas fuentes específicas. Volvemos a repetir que esta es una norma nacional que regula todos los rubros, que tiene el foco en estas tipologías de ecosistemas, es decir, ecosistemas en términos más macro. Vero, nos preguntan en particular por el tema de termoeléctricas, ¿cómo pensamos que este decreto puede, además de los otros instrumentos de gestión que existen hoy en día, encargarse de los potenciales impactos que pudiese generar ese tipo de emisiones? Tal como está el anteproyecto, pasa casi lo mismo que con las desaladoras. La única novedad sería la regulación de cloro residual y trialometal. El cloro residual es de alto uso en las termoeléctricas. El cloro es altamente oxidante, es tóxico para la biodiversidad y además genera en contacto con materia orgánica compuestos orgánicos reconocidos cancerígenos. Entonces es un avance importante. Muchas gracias, Vero. Acá hay hartas preguntas y las voy a reunir en una que dice en relación con la definición de ciertas concentraciones. Fede parece que quiere comentar algo antes. Sí. No veía tu mano. No veía tu mano. Me parece que pudiese ser importante, ahí Vero me puede ayudar, que se está contemplando límites máximos de temperatura, ¿o no? Y eso también puede tener un impacto en
en lo que están descargando termoeléctricas, ¿no? Que en el uso de... En la Pero operación es, termoeléctrica de verdad que no es nada nuevo, está en el proyecto, o sea, está en el vigente la temperatura, no hay cambio al respecto, y siendo bien sincera respecto a las temperaturas de las termoeléctricas, está por encima, las típicas temperaturas emitidas por la termoeléctrica. Perfecto. Gracias, Vero, gracias también, Federico, por los comentarios. Bueno, decía antes que nos han preguntado, voy a juntar algunas de las preguntas relacionadas a la definición de los límites máximos de emisión, de dónde provienen estas modificaciones. Vero quizás lo puede explicar también, pero este ha sido un proceso largo. El Ministerio y los organismos sectoriales no se han detenido en estos años de revisión, por lo tanto se han generado estudios, tenemos también disponible y hemos trabajado en sistematización de información de normativa internacional respecto a descargas, cómo estamos en estas emisiones o en estos límites máximos de emisión respecto a lo que están haciendo otros países, qué es lo que nos viene a reflejar los límites máximos de emisión. Es detrás la toxicidad o no de ciertos parámetros, tanto a la vida acuática, vida silvestre y a la especie humana o la salud respecto a la salud humana. Y entonces desde ahí viene estos nuevos límites establecidos. También hay que considerar que, lo repetimos de nuevo, estas no son normas sitio específicas. Las normas sitio específicas que se van a hacer cargo de la calidad de los ecosistemas son las normas secundarias de calidad ambiental en las que estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente en este momento, en consulta también un plan de descontaminación, ha terminado también la consulta pública de la norma secundaria para la protección de las aguas del río Huasco. Entonces, Vero, no sé si quieres comentar un poco más respecto a este proceso largo que se ha llevado con servicios públicos en base a estudios que finalmente ha llegado a esta publicación del anteproyecto, proceso que está también expresado en un largo expediente. ¿Vero? Sí. La definición de las concentraciones, como tú dices, tiene que ver con, claro, cómo se regula internacionalmente, que es lo mismo que decir que cómo afecta la salud de las personas y del ecosistema. Muchas de estas concentraciones se relacionan también con las mejores técnicas disponibles, o sea, con la posibilidad de que se puedan llegar a ciertas concentraciones. Entonces, si uno compara con normativa internacional, no estamos muy alejados de eso en general. Es así también como ustedes ven que las concentraciones entre una tabla y otra no difieren mucho, a no ser que se cambie de contaminante o se dé más énfasis en, por ejemplo, remover nutrientes como se hace en estuarios o en lagos. ¿Sí? Gracias, Vero. Nos preguntan por acá también cómo uno puede saber si algunos laboratorios están acreditados o tienen acreditación vigente. Vamos a dejar en el chat, ojalá que tengamos tiempo, voy a ponerlo por ahí. La Superintendencia de Medio Ambiente tiene una página específica, aquí la voy a pegar, respecto a entidades técnicas de fiscalización ambiental, y ahí pueden revisar entonces la información de los laboratorios, el proceso en el que se acreditaron, quiero decir, el método analítico en el que se acreditaron, etc. Pero voy a ir a otra pregunta que tiene que ver con los artefactos navales. Voy a leer la textual porque es un poco larga. Catherine nos pregunta, en caso de la actividad acuícola, ¿los artefactos navales con plantas de tratamiento de aguas servidas están consideradas como fuentes emisoras? Sin embargo, en algunos meses cambian de lugar y en otros casos habrá que hacer una caracterización cada vez que esto ocurra. ¿Cómo hablan esto con las normativas sectoriales? Pero en particular están preguntando acá entonces por artefactos navales relacionados obviamente a la actividad acuícola y la caracterización de estos como fuentes emisoras. Claro, en este decreto, considerando que lo que es agua servida está regulado por la Autoridad Marítima, por MARPOL, solicita que se evalúen si son fuentes emisoras los artefactos navales que generan residuos industriales líquidos, o sea, distinguiéndolos de las aguas servidas. No hemos considerado el hecho de verdad de que si es que se cambia de lugar,
no me parece a mí que tenga que hacer una nueva caracterización, pero sería bien importante que la observación se pusiera en la página de consulta pública para que lo evaluemos y le demos una buena respuesta al respecto. Muchas gracias, Vero. Me parece, sí, veo hartas preguntas acá que estamos tratando de contestarlas todas, pero hay temas que son relevantes para la revisión y que son relevantes también para mejorar el proyecto definitivo. Por lo tanto, a quienes hoy día han puesto preguntas en el chat, que por favor también las traspasen a la página de consulta ciudadana. Es esa entonces la instancia formal, el que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que dar en la respuesta técnica, y también definir si esto puede ser incorporado como una mejora al proyecto definitivo. Por lo tanto, es bien importante que nos puedan hacer llegar esas observaciones a la página de consultas. Mireia me pregunta dónde dejé el enlace. Está en el chat, no en el de preguntas y respuestas, está en el chat de diálogo ahí que está al costado derecho del banner de consultas y preguntas. Pero acá hay un tema que ha surgido también en el último tiempo y que tiene que ver con el uso de bioensayos de toxicidad, entiendo que agudos o crónicos, cómo esto se relaciona a lo que ya se está solicitando en el marco de las resoluciones de calificación ambiental. Vemos que hay varias resoluciones en que el mismo ministerio en el proceso de evaluación ha solicitado que las fuentes establezcan, más bien reporten bioensayos. ¿Nos puedes contar qué es lo que tiene o no tiene hoy día el decreto y cómo esto podría ayudar en la eventualidad de que sea pertinente a mejorar el proyecto definitivo? Sí, ya nos han llegado consultas públicas al respecto. El anteproyecto no está considerando los bioindicadores, los estudios de ecotoxicidad, no hay nada al respecto. Por lo menos a mí en lo personal no me parece que sea muy fácil ingresarlo, porque según el reglamento que regula el diseño de las normas, indica que deben señalarse concentraciones. Lo que se norma son concentraciones. Y cuando se refiere a ensayos de ecotoxicidad, no son unidades de concentración los resultados. No significa que obviamente le vamos a dar una vuelta y consultar a los abogados si por ahí se puede hacer algo, porque sí es súper importante, porque si dan cuenta del efecto que tiene sobre el ecosistema el residuo industrial líquido. Es imposible regular todos los millones de contaminantes que puedan existir, especialmente, no sé si tomamos en cuenta los 3.000 contaminantes emergentes de los que se está hablando. Claro, gracias, Vero. Sí, esta es una observación que nos han hecho llegar algunos investigadores de la Universidad de Concepción en el marco del proceso de consulta. Está en la página también de Consulta Ciudadana del Ministerio para que puedan ir a ver ahí también qué es lo que han preguntado otros investigadores. Vemos nosotros que es un tema relevante, que en el marco de la evaluación ambiental han salido este tipo de consultas también y de requerimientos a las unidades fiscalizables. Por lo tanto, es un tema que vamos a revisar. Bien lo decía Vero, esto nos permite también tener una visión desde el efecto que están generando estos contaminantes, también de manera sinérgica en los ecosistemas, no uno a uno como está hoy día siendo regulado a partir del Decreto Supremo 90, pero es un tema a revisar técnicamente por el Ministerio de Medio Ambiente, así que cualquier información disponible que tengan. Veo acá también hay otras personas desde la Universidad Andrés Bello conectadas, veo también a otros profesores del IFOP que hagan llegar los antecedentes necesarios para que entonces se permita robustecer el proyecto definitivo de estas normas. Vemos también, Vero, acá otros temas relacionados en particular a otros contaminantes que tienen que ver con, por ejemplo, antibióticos, uso de antibióticos en algunas industrias en particular. No sé, Vero, si quieres comentar algo más, pero tanto esos parámetros como otros que se han solicitado incorporar o se nos pregunta por qué no están, es materia de revisión técnica del Ministerio de Medio Ambiente, así que repetimos, cualquier antecedente adicional de información de monitoreo o de información respecto a efectos es súper necesaria y por favor que sea incorporada en el proceso de consulta. Pero no sé si quieres comentar algo más respecto a estos temas. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, y lo otro que sería que nos señalaran bien además con qué metodología podemos medirlo, porque no podemos poner antibióticos. Hay que hacer referencia, no sé, a un grupo, a una manera de cómo se determina, etc.
Muchas gracias, Vero, también. Veo que hay otras preguntas relacionadas al lago Villarrica en particular, una en específico relacionada a emisiones en el lago, que tienen que ver con plantas de tratamiento, proyectos inmobiliarios, otras preguntas en particular relacionadas a piscicultura, al impacto de ciertos rubros en particular en esos ecosistemas. Ahí voy a contestar respecto a qué es lo que estamos haciendo, invitándolos también a que está todavía abierto el proceso de consulta pública del anteproyecto del primer plan de descontaminación para un ecosistema acuático en el país, es decir, en este caso para la cuenca del lago Villarrica. Por lo tanto, también esas observaciones son muy útiles y pertinentes en el contexto de esa revisión y los invitamos entonces a que puedan hacer llegar sus comentarios en ese contexto. En particular, voy a contestar de la otra regulación. El plan tiene una norma de emisión específica para el rubro acuícola, definida a partir de una carga máxima a emitir al año, y entonces también tiene unas concentraciones definidas, y ahí es que estamos alineando esta revisión del Decreto Supremo 90 con lo que estamos haciendo en el plan de descontaminación. Por lo tanto, también tiene esta lógica de considerar que en las cuencas aportantes al lago las emisiones de nitrógeno y fósforo estén reguladas de manera más estricta. Entonces, para que veamos que también está ese proceso abierto y que los planes de descontaminación los vemos nosotros como instrumentos sitio-específicos que van a permitir hacernos cargo de ciertos efectos específicos a nivel local y no esta norma que tiene un alcance nacional. Federico, no sé cómo estoy de tiempo, no veo... Estamos con 4 minutos pasados del tiempo, no sé si nos damos una ronda de 5 minutos más, 10 minutos. Sí, 5 minutos yo creo, vamos con una pregunta más a Federico. Es alta, ¿ah? Pero, ya. Muchas gracias, Eduardo. Voy a hacer una última pregunta a Federico por el tiempo y después darle espacio a ambos para si quieren mencionar algo antes de que cerremos. Federico, nos preguntan en particular este rol diferenciado, tú lo explicaste antes, entre la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Superintendencia de Medio Ambiente. Si nos puedes comentar brevemente que hay un dictamen de Contraloría al respecto, si nos puedes comentar breve respecto a los órganos o a las entidades de fiscalización de este decreto. Sí. Bueno, la Superintendencia del Medio Ambiente se creó el año 2010 a través de la ley 20.417 y tiene su propia ley orgánica en el artículo 2 de la mencionada ley, la que dispone que su principal función es la fiscalización de distintos instrumentos de gestión ambiental que se detallan ahí, incluyendo las normas de emisión. Por lo tanto, la ley establece de forma expresa que es competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizar las normas de emisión. No obstante, y uno podría decir que entonces, en general, todos los instrumentos de gestión ambiental son fiscalizados por la SMA, incluyendo este. Ahora, no obstante eso, tenemos la ley que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que dentro de sus objetivos se encuentra la fiscalización de esta norma, así como de las empresas de servicios sanitarios. Por lo tanto, tenemos dos entidades que tienen atribuciones por ley para fiscalizarlo. Entonces, lo que dijo la Contraloría General de la República era que el campo precisamente se iba a dividir en dos, pero en realidad es como todo lo que es la norma de emisión es para la Superintendencia del Medio Ambiente, excepto aquellas que se refieren a empresas de servicios sanitarios, entregándole ese espacio pequeño a la CIS. Ahora, esto es en el papel, en el sentido que igualmente la Superintendencia del Medio Ambiente, año a año, elabora programas y subprogramas de fiscalización, con lo cual puede de alguna manera organizar las fiscalizaciones que va a realizar año a año. En ese marco, en los subprogramas de fiscalización también se contempla de forma organizada cuáles son las fiscalizaciones que va a hacer directamente la SMA, pero a su vez cuáles puede hacer la CIS o incluso otros órganos de la administración del Estado, como pudiese ser la Directemar, que también ayuda en materia de fiscalización a través de un convenio
que se encarga la SMA, o sea, es un convenio de, ¿cómo decirlo? La SMA está facultada para encargar a otro organismo la fiscalización, ¿ya? Y así lo hace. No sé si queda claro. Sí, sí, en estos subprogramas de fiscalizaciones que la superintendencia solicita a otras entidades técnicas la fiscalización. Muchas gracias, Federico. Gracias, Vero. No sé si quieres, Vero, mencionar algo al final. Hemos tratado de responder la mayor parte de las preguntas. Hay preguntas que sobre las fuentes específicas nos preguntan. Les pido que en la página de Consulta Ciudadana visiten también el análisis económico, en el análisis general de impacto económico y social de esta regulación, que trae más datos, que son parte de los datos que nosotros hemos mostrado en la presentación. Así que ahí están los datos específicos. Nos preguntan qué fuentes están en estuarios o en ecosistemas aportantes o cuencas de lagos. Entonces, para que puedan visitar también ese documento que está disponible en la página de Consultas Ciudadanas. A las preguntas que aún queden disponibles y que no hayamos contestado, yo no las he ido marcando todas, pero hemos contestado casi todas las preguntas que están en el chat, ya sea escrito o por medio de las preguntas a viva voz. Los invitamos también a que las preguntas que no hayan sido respondidas las plasmen en el sitio de Consultas Ciudadanas para que el Ministerio de Medio Ambiente las pueda contestar en el proceso de revisión de estas y en el proceso entonces de respuesta y incorporación de las preguntas o de los aspectos técnicos que sean pertinentes en este proyecto definitivo. Gracias, Eduardo, Vero o Federico. No sé, palabras al final. ¿Algún comentario? No, nada, agradecer nomás, insistir en que hagan las observaciones donde corresponda para que nos tengamos que responderlas, pensarlas, analizarlas. Y muchas gracias por su participación. Gracias, Verónica. Federico. Sí, lo mismo, agradecer la participación activa de todos. Hemos estado tratando de responder tanto verbal como por escrito todas las preguntas que nos han hecho, que son bastantes, y se agradece, digamos, el compromiso que se tiene con la revisión de la normativa y la creación de normativa ambiental y su impacto en el país. Gracias, Federico. Eduardo, te doy la palabra para que cierre. Muchas gracias a todos también por mantenerse conectados estos 10 minutos adicionales. Gracias. Gracias a ustedes. Solo compartirles nuevamente, lo han señalado latamente y se ha insistido, estamos en esta etapa, se termina un momento que es las consultas públicas, estos webinars que estamos haciendo en el contexto de la pandemia, pero el término de la consulta todavía nos quedan unos días, y como lo ha dicho Amerindia, y lo ha reiterado Verónica y Federico, esperamos hasta el 26 de abril, a las 23:59, que puedan hacer sus observaciones, comentarios o documentos que nos quieran incorporar para poder recibirlos y responderles técnicamente. Esto a través del sitio de plataforma electrónica que estamos privilegiando en este contexto, o también en su efecto en la oficina de partes. Recordarles, insistir que deben ingresar al portal consultasiudadanas.mma.gov.cl. Tuvimos el día de hoy sobre 300 personas que nos acompañaron, estamos terminando ahora con 230 y algo más. Se trató de responder la mayor cantidad de preguntas, agradecemos la pregunta, también la paciencia en esperar la respuesta, y hasta el momento yo me despido, le agradezco a Amerindia, a Carmen, Verónica y a Federico la paciencia y lo didáctico que fueron para tratar de responder un amplio cúmulo de inquietudes que esperamos se puedan también traspasar a nuestro sitio de consulta ciudadana para responderle dentro de los plazos que está diseñado técnicamente sus consultas. Por mi parte yo los despido, les agradezco, y los canales de consultas están abiertos para seguir visualizando y viendo este anteproyecto que está en consulta y discusión. Así que muchas gracias a ustedes, gracias a los que participaron tanto en el chat como en preguntas y respuestas. Buenos días aún, y estamos en contacto. Adiós. Gracias, buenas tardes.